Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Nuevamente ya reunidos en este nuevo devocional, en un nuevo día que el Señor nos ha dado. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor por podernos conectar esta mañana nuevamente. Así que mientras usted se va conectando, tome su cafecito. Ya yo tengo el mío aquí calientito con un poquito de leche, porque lo necesitamos. Así que póngase cómodo y bueno, si usted está trabajando como lo que yo hago, ¿no? Cuando estoy trabajando y quiero escuchar la palabra, escuchar una música, escuchar la Biblia hablada, un libro audible o las prédicas, me pongo los audífonos y mientras estoy trabajando estoy escuchando para alimentarme. Así que bueno, en esta mañana le damos la bienvenida y como siempre le recordamos los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Gracias por estar en sintonía. Ayer tuvimos unos problemitas en el tiempo del programa, pero esperamos que usted lo haya podido ver. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema bien particular, porque todos en cierta forma hemos transitado por esas calles. Y digo transitados porque cuando venimos a Cristo, el Señor empieza a hacer una obra transformadora en nosotros. Más sin embargo, a veces nos quedamos estancados, como cuando un carro cae en un lodo cenagoso. Ahí nos quedamos estancados y no podemos salir de esa condición. Y vamos a hablar hoy cómo Dios resiste a los soberbios. Y la soberbia es obviamente un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu. ¿Qué es lo que significa? Porque muchas veces nosotros hemos tenido grandes dificultades porque no sabemos los significados de las palabras, cuál es el trasfondo, por qué razón y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer, porque una de las cosas que Dios viene a trabajar en nosotros es nuestro ser interno, donde están todas nuestras emociones, donde están las fortalezas. Dios viene a liberarnos. Dios no viene a liberar, amén. Dios nos viene a restaurar. Dios nos viene a sanar. Dios venda los corazones quebrantados. Más sin embargo, muchas veces cuando estamos en una condición y no sabemos que la tenemos o nos resistimos a pensar que nosotros tenemos esos frutos de la carne, nos es un poco difícil poder seguir caminando conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque la soberbia es un fruto de la carne que muchas veces hasta nos deja solos, porque el soberbio muchas veces mira a los demás por sobre el hombro o tienes actitudes que a la gente obviamente no les va a agradar. Así que en esta mañana yo le pido que usted tome su Biblia y tome papelito y lápiz y anotemos, pues, porque una de las cosas que siempre hemos recalcado, porque lo tenemos como enseñanza, nuestra pastora siempre repito las mismas cosas, porque siempre nuestra pastora nos anima y nos incita a que nosotros meditemos en nuestras acciones, meditemos lo que hacemos. Y es algo que nos dice también la palabra primeramente, porque el Señor siempre nos manda a meditar. Se lo dice a Josué, ya usted es un versículo bíblico que usted se lo debe de saber de memoria, porque constantemente nosotros lo decimos, ¿no? Porque el Señor nos manda a meditar en su palabra. Ayer estuvimos, antes de ayer tuvimos las doctrinas elementales. Y qué lindo, hay un muy bonito grupo de hermanos de diferentes países, de aquí también de Estados Unidos, de Nicaragua, de Chile, algunos hermanitos de México. Le damos las gracias al Señor por este grupo de hermanos que tienen el hambre y la sed de aprender del Señor. Y una de las cosas que es lo opuesto a los soberbios es la humildad. Cuando nosotros reconocemos que nosotros necesitamos aprender porque no sabemos, eso es una característica de humildad que la persona tiene, que va desarrollando. Y yo siempre digo que de toda persona uno puede aprender algo. Desde la persona más humilde
no estoy hablando de humildad de la condición de sus frutos, sino en la condición económica de la persona más humilde, como de la persona que es más elevada, ¿no? Que aún hay gente que es extremadamente rica, estoy hablando de dinero, y son gente que son humildes, porque el dinero no los ha envanecido. Entonces, creo firmemente que de todas las personas uno puede aprender. Uno aprende mucho de los niños cuando uno mira a los niños. Qué lindo los niños, porque siempre tienen algo que enseñarnos. Y los niños tienen esa naturaleza de no, por lo menos yo, lo que yo he vivido siendo ayuda en el área en la iglesia, en el área de los niños. Como los niños pequeños, ellos se pueden pelear, pero a los 5 minutos o a los 2 minutos ellos vuelven a ser amigos y vuelven a jugar de nuevo. Los adultos no tenemos esa condición, por eso decía el Señor que tenemos que volverlos como niños. Porque el niño, y pasa, ¿no? A la mamá le puede dar una tunda, un golpe, y el niño va de nuevo a su madre. Porque en su mente no lo guarda, no lo atesora, ¿no? Más sin embargo, el adulto es diferente y nosotros vamos con una mochila muy pesada acarreando muchas cosas. Vamos a ver el significado bíblico de la soberbia. Dice, se refiere a la altivez, prepotencia y ego que puede tener una persona. Se da cuando está de por medio la superioridad. Es alguien soberbio que no cree en la igualdad, que es incapaz de reconocer sus faltas, pues se cree un ser casi perfecto. Siempre le gusta sobresalir y lograr lo que se propone por encima de todo. Amén. Ahora, no está mal que usted se proponga algo y lo alcance como meta, eso lo podemos aplaudir, pero muchas veces el soberbio no le importa pasar por encima de quien sea para lograr su objetivo. Y lo vemos muchas veces cuando somos tan competitivos. Y estaba escuchando al hermano John Maxwell, que él cuando comenzó, él era pastor, ahora es un conferencista que ayuda mucho sobre el área de liderazgo. Pero en sus primeros años que él estudió teología en la universidad y se graduó y fue a trabajar como pastor en una de las iglesias, él pensaba, ¿qué puede la gente hacer para mí o trabajar para mí? En el sentido, ¿qué puede hacer esta gente que yo le pueda sacar el mayor provecho para mí? Pero en el sentido no para él personal, sino dentro de lo que era la iglesia. Y dice que él una vez se puso a reflexionar y dijo, cuando empezó su meditación, porque había muchas cosas que no le salían bien. ¿A cuántos de nosotros no nos salen bien muchas cosas? Pero él dice que un día se sentó a meditar, ¿no? Y se dio cuenta con el pasar del tiempo que estaba equivocado. En el sentido es no que ellos pueden darme a mí, sino que yo les puedo entregar a ellos. Y cuando dice que él cambió ese switch en su corazón, dice que las cosas en el ministerio empezaron a cambiar, a caminar diferente. Cuando hablamos de soberbia, y usted vio las características, uno se tiene que empezar a medir. No mida al otro, no se preocupe del otro. Siempre no podemos estar como la ancianita que le dice al pastor, pastor, estuvo muy bueno el sermón, muy bueno, era para fulana de tal. Y después, sí, el sermón estuvo buenísimo, era para fulano de tal. Sí, Dios hoy habló, pastor, Dios le estaba hablando a usted. O sea que esta ancianita, nunca la palabra era para ella, sino que era para el resto de la gente. Y una de las cosas que yo me propuse en un día, en un momento, en un tiempo, de que cuando yo escuchara la palabra, prestara atención y qué yo podía aprender en ese momento. Porque si la persona que Dios ha puesto en ese lugar, en ese momento, y la palabra se está dando, obviamente hay algo que uno puede aprender si uno tiene el corazón dispuesto. Así como uno aprende de los niños, cada uno son diferentes. Usted tiene hijos y usted puede fijarse en ellos que cada uno es diferente. Cuando ellos van creciendo, van desarrollando otras cualidades, ¿no? Pero cuando vemos aquí que la persona tiene dificultades y viene con estas cualidades que no son
cualidades para exaltarlas, ¿no? Sino que aquí es donde nosotros tenemos que hacer un pare, un stop, un freeze, un frizarse y empezar a meditar. ¿Seré yo, Señor? Estamos como, ¿seré yo, Señor? No, pero ¿seré yo, Señor, que tengo soberbia? En sí, muchos tenemos este problema. Y ahí es cuando dice Santiago, si confesáis vuestras ofensas unos a otros. Dice al final, la oración del justo puede mucho. En sí todos somos soberbios, o éramos soberbios. Ya muchos hemos renunciado. Y a veces ese hombre viejo se quiere salir, que lo tenemos que tener, como se dice, atado ahí, ¿no? No te vas a salir, te tienes que someter, porque la carne no puede sobrepasar al espíritu. Por eso, cuando estudiamos los frutos del espíritu y los frutos de la carne, en los frutos de la carne hay una lista que es grandecita, ¿no? Y si hay esos frutos que son pleitos, celos, disensiones, discusiones, esos son frutos de la carne. Si yo estoy viviendo en esa forma, es que el fruto del espíritu no está evidenciado en mí, sino que están evidenciados los frutos de la carne. Si nos detenemos a pensar, y este devocional es con esa intención, ¿no? Porque son temas que son que traemos a diario, que de qué forma nosotros podemos identificarnos, cómo podemos la palabra del Señor aplicarla a nuestras vidas, y que sea también algo que sea alcanzable, ¿no? Muchas veces lo ponemos tan inalcanzable que uno dice, bueno, no se puede. Sí se puede, pero todo parte por algo. Es como cuando si estamos con dolores en el corazón por algo lo que me hicieron, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de perdonar para ser perdonados. Y el perdón no es un sentimiento, ya eso nosotros lo hemos aprendido. Si usted no lo sabe y lo viene recién escuchando, el perdón no es un sentimiento. Por eso muchas veces nosotros no sentimos perdonar, porque nos duele la herida. Pero si yo lo hago, como dice la palabra, por obediencia, va a haber un resultado perfecto en uno. Aquí la soberbia, dice, se refiere a la altivez. Yo tengo que ir pensando, ¿soy altivo? ¿Tengo esas actitudes? Y a veces se acuerda que semanas atrás hablábamos que uno debiera tener eso, si usted es casada le puede preguntar a su esposo, ¿no? Claro, no se enoje cuando el marido le diga algo, o le dé el permiso a su amiga, a su íntima, a su íntimo, de que le diga claramente, ¿tú consideras que yo soy soberbia? ¿Tú me has visto en esas actitudes de soberbia? Y tener la capacidad de poder escuchar, porque muchas veces a veces preguntamos, pero no nos gusta lo que estamos escuchando y nos terminamos enojando. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad de saber escuchar. Si usted no se reconoce con esas características, porque muchas veces uno no se reconoce, es como le dije un ejemplo, ¿no? El que tiene mal aliento no se da cuenta que tiene mal aliento, todos los demás sí, menos uno. Como el que tiene olor de pies, tampoco se da cuenta, se dan cuenta los demás. El que está amargado, yo estaba amargada, no me daba cuenta. Los demás sí se daban cuenta, pero yo no me daba cuenta. Entonces, qué importante es que si nosotros no nos sabemos identificar, que si tenemos estas raíces, estos problemas, que nosotros busquemos y preguntemos, ¿tú has visto en mí estas características de soberbia? ¿Seré yo soberbia? Y si no tiene nadie, bueno, vamos al que mejor nos puede responder, que es el Espíritu Santo, cuando nosotros le preguntamos a Él, ¿ok? Entonces se refiere a la altivez, prepotencia, ego, ¿ok? Superioridad, no cree en la igualdad, incapaz de reconocer sus faltas, siempre hay una excusa. Siempre hay el que yo no fui, pasó la situación. Siempre hay una excusa y jamás usted ve que reconoce que ha cometido una falta. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona nunca reconoce que está mal? Todos dice la palabra del Señor que todos pecamos, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
La palabra del Señor dice que todos los días, de alguna u otra forma, nosotros ofendemos a nuestros hermanos. Todos los días. Todos los días nosotros debemos de pedir perdón antes de entrar a la presencia del Señor. Todos los días. Entonces, aquí, cuando dice que no reconoce sus faltas, ok, no tiene ninguna de estas otras características, pero dice no reconoce sus faltas, entonces sí tengo un problema de soberbia, porque todos nosotros fallamos, hermanos. El problema es que no nos gusta fallar porque no nos gusta la corrección. Entonces, se acuerda también que, a lo mejor no se acuerda, déjeme tomar un poquito de café. Yo estaba estudiando sobre los japoneses, la cultura japonesa y cómo son ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que los japoneses tienen es que ellos son cero de auto disculparse, en el sentido que no, de excusarse, de las excusas. Ellos reconocen cuando ellos han hecho algo mal. Al contrario del latino, el latino siempre tiene el yo no fui, el que lo iba a hacer, el que no fue mi culpa. Entonces siempre tenemos unas excusas. El japonés no es así. El japonés se equivoca, dice yo fui. Llegó tarde, es mi falta, porque no me levanté más temprano. Entonces, si es el japonés así, y nosotros nos tenemos que copiar las cosas buenas, no copiemos lo malo. Entonces, si usted siente o si usted se ve, ¿no?, que cada vez, y ahí es donde uno tiene que empezar a meditar y ser consciente. Usted ore, Señor, que mi conciencia se active, que mi conciencia, Padre, se despierte. Porque muchas veces hablamos inconscientemente. Y al no reconocer nuestras faltas, nunca somos nosotros el problema. Cuando Bob, todos tienen un problema con Bob, el problema no es toda la gente, el problema es Bob, ¿ok? Si siempre es el problema, si siempre hay un problema, ¿cierto? Y usted siempre y usted está en el círculo siempre del problema, el problema no son los demás, somos nosotros. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a meditar. Y cada vez que se me quiere salir así como, y se me sale, porque a veces también se me sale, una excusa, digo, las excusas agravan la falta. Porque realmente si hay algo que tengo que hacer y no lo hago, ¿cuál es la excusa? En realidad no. Poner la excusa agrava la falta. En realidad no lo quise hacer. Se me olvidó hacerlo. No presté la suficiente atención. Entonces, reconocer sus faltas, el soberbio es una persona que nunca reconoce sus faltas. ¿Ok? Y como dijimos, va encima de todo para lograr sus metas. Amén. La palabra de Dios reprueba y aborrece tal acción. El Señor es tácito cuando dice en su palabra. Y vamos a ir al Salmo 138:6. Vamos al Salmo 138:6. Ahí si usted, como dice, convénzase con sus propios ojos. Salmo 138:6. Dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. En otras versiones dice, mira de lejos. Al soberbio el Señor lo mira de lejos. Si nosotros tenemos estas acciones, tenemos que empezar a meditar para entregárselas al Señor y que empiece a haber un cambio en nosotros. Por eso es que es importante la llenura del Espíritu Santo. Como le decía, la célula que tuvimos el lunes, hermanos de diferentes lugares con una hambre de aprender del Señor y también reconociendo que tienen esa carencia, ¿no?, y que están ahí para aprender. Así que dice aquí que el Señor los ve de lejos, los cataloga como altanería. Las personas que están sumergidas en este pecado, porque la soberbia es un pecado, llegan a ignorar y desconocer a Dios. Muchas veces cuando estamos inmersos en la soberbia, nosotros ignoramos
los estatutos del Señor y hacemos nuestra voluntad. Queriendo decir entonces que la soberanía de Dios no la reconocemos en nuestra vida, aunque nosotros pensemos que estamos haciendo bien. Cuando uno es soberbio y no se deja guiar por la palabra del Señor, ni por sus estatutos, ni por sus ordenanzas, ni por sus mandamientos, nosotros ignoramos a Dios. Es como cuando un padre no se le es tomado en cuenta. Usted ignora a ese padre, obviamente usted no le da la honra a ese padre. Puede ser muy su hijo, pero no le da la honra suficiente, la que se merece. Por eso la persona que tiene este pecado llegan a ignorar y no reconocen la autoridad de Dios sobre sus vidas, aunque no lo dicen. Más sin embargo, como es un pecado que está arraigado, obviamente las acciones hablarán. Los ejemplos, por eso dice, las palabras tú las puedes escuchar, pero los ejemplos arrastran. Como decía, el padre Gatica predica pero no practica, porque se puede predicar, claro, pero no practicamos lo que predicamos. Entonces, ¿cómo la gente va a creer? Amén. Se vuelven autosuficientes y creyentes en sí mismos. Van por la vida actuando desenfrenadamente. Amén. Y como todo lo malo en la vida trae deshonra y quebrantamiento. Porque mire, una persona soberbia va por la vida y rompe todas las leyes, por decirlo así, tanto espirituales y muchas veces las terrenales. Y viene un desenfreno y una deshonra, no solamente la deshonra a las autoridades, partiendo por los padres, las autoridades en el trabajo, las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas. Muchas veces los jóvenes se quieren ir de casa, y lo digo yo porque me fui muy jovencita de mi casa, por soberbio, por orgullosa, porque uno no quiere que nadie lo mande, que no quiere que nadie le diga absolutamente nada. Y muchas veces la persona soberbia, aunque tiene una apariencia humilde, porque el que se quede callado no significa que la persona sea humilde. Pero el soberbio, cuando se les ponen reglas, no las quiere seguir. Y muchas veces es muy solapada la persona. Más sin embargo, no quiere decir que no sea soberbio. Entonces el soberbio no le gusta regirse bajo las órdenes, bajo las reglas, bajo los estatutos. No, él quiere hacer su voluntad. Y muchas veces las personas que actúan de esa forma van por la vida deshonrando y quebrantan y traen quebranto. No a ellos, ¿no? Sino, ejemplo, un hijo que es soberbio con sus padres trae quebranto a los padres, a los corazones de los padres. ¿A quién nosotros vemos en la Biblia que actuó de esa forma? Bueno, de Satanás y de ahí todo para abajo, ¿no? Muchas veces lo vemos en su palabra. Lo vemos en Ezequiel capítulo 28, cuando le dice, tú eras el sello de la perfección. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el calulco, todo. Pero dice más adelante, hasta que la iniquidad se halló en tu corazón. ¿Por qué? Porque él se enalteció, él quería ser como el Señor. Amén. Satanás quería ser como Dios y de su soberbia cae. Dice, vamos a ir a Proverbios 8:13. Vamos a Proverbios 8:13. Aquí mismo estoy. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. ¿Qué dice aquí? El temor del Señor es aborrecer el mal. Si yo tengo temor del Señor, acuérdense que no es el temor de que, que me voy a temblar, sino es la reverencia que nosotros le tenemos al Señor. Estas cosas yo las voy a aborrecer, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, porque hay caminos que parecen rectos, más sin embargo son caminos que van a la perdición. Muchas veces las decisiones que tomamos, creyéndonos sabios en nuestra propia prudencia, nos llevan al mismo hueco. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el corazón y no por la razón? Por eso dice la palabra que más que todas las cosas, el corazón es bien engañoso. Y nos dejamos llevar por el corazón y terminamos tomando malas decisiones. Decisiones que nos causan
terribles dificultades. Por esa razón tenemos que nosotros pensar, detenernos. Dice aquí, ¿cómo podemos ver? Al principio la soberbia da valentía para aventarnos a dar el primer paso, ¿ok? Pero después nos ensalza y nos llena de ambición a tal punto de convertirnos en personas repugnantes y dominantes ante nuestro prójimo. Nos quita los derechos de convivir y de amar, pues nos hace creer que somos seres superiores e indispensables en el mundo. El soberbio se cree indispensable, y una de las cosas que uno aprende cuando uno está jovencito, cree que se va a ganar el mundo, se lo va a comer el mundo y va a ser wow, terrible, ¿no? Tremendo. Porque en la plenitud de la juventud uno se cree que tiene toda la fuerza y puede alcanzar todas las cosas, ¿ok? Más sin embargo, se creen superiores a todos, los que tienen soberbia. No estoy diciendo que todos los jóvenes sean así, pero cuando llegamos a esa condición, o al pasar del tiempo, pensamos que somos indispensables. Y al final del camino, o al final del día, nos damos cuenta que, supongamos, por su soberbia lo terminan despidiendo de un trabajo. Usted se da cuenta que ese trabajo sigue funcionando sin usted, sigue caminando sin usted. Usted pensaba que solamente usted lo podía hacer y más nadie. Pues fíjese que no, siempre va a haber, y muchas veces pasa eso en la iglesia, que la gente se cree que es extremadamente indispensable. No los quiero minorizar, pero cuando hay esta condición o la gente piensa que sin ellos no vamos a poder vivir, no, es una canción. No, sí, la vida continúa, porque el Señor saca el sol para buenos y malos, ¿o no? No hace llover para buenos y malos, no sale el sol para todo el mundo. Entonces la vida continúa. Este tipo de persona que tiene esta acción o este pecado, piensa que ellos son lo máximo y que sin ellos no se pueden lograr las cosas. Pues si la obra es del Señor, prevalecerá. No depende de la persona, porque acuérdense que dependemos del Señor, no de nosotros. Amén. Vamos a ir a Jeremías 53:31. Jeremías 53:31. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos con el tema de hoy: Dios resiste a los soberbios. Ay, 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 la soberbia. Y vamos también a ver la humildad, ¿no? Pero un poquito más adelante. Isaías 50:31 dice: He aquí, estoy contra ti, arrogante, le dice, declara el Señor Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Mire qué lindas palabras, como dicen. No quisiéramos que el Señor nos dijera esto. He aquí, estoy contra ti, arrogante. Y si vamos a basta decir arrogancia. Ay, Dios mío. Dios está en contra de la arrogancia, en contra de la soberbia. El Señor es muy claro en su palabra. Nosotros no nos podemos hacer oídos sordos a lo que Él nos está diciendo. Amén. Dice, altivez. Vamos a verlo. Dimos el significado bíblicamente. Perdón. Perdón, hermano. Vamos a verlo en lo que dice el diccionario. Dice, altivez y apetito desordenado de ser preferidos a otro. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. Palabra o acción injuriosa. Muchas veces el soberbio entra en una cólera y en una ira desbordante y uno hasta se queda, mire, esos pleitos de ira y cólera que la gente pierde hasta como la razón y no se puede controlar, porque obviamente el fruto de la carne es más elevado que el fruto del espíritu. Entonces esas personas que no se pueden como
aguantar, ¿no? Y termina arremetiendo contra la otra persona. Y todos los demás se quedan como, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué es esto? Porque también hay que reconocer, ¿no? Hay gente que no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Así que eso es lo que dice el diccionario español. Douglas Tenney habla sobre la soberbia y dice, una de las peores formas de pecado, considerada por muchos como la base de todo pecado. Mire qué tremendo que la soberbia sea la base de todo pecado. Las distintas palabras hebreos reflejan la naturaleza de profundo arraigo y amplio alcance de la soberbia y la arrogancia, pues están relacionadas con términos como presunción, vanidad, vana jactancia y altanería. ¿Ok? La soberbia hace imposible que se tenga una perspectiva correcta con respecto tanto de Dios como el hombre. Engaña el corazón, ya lo habíamos hablado. Vamos a ir a Jeremías 49:16. Jeremías 49:16 dice: 49:16 dice: en cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Por eso se recuerda que muchas veces nosotros decimos, ¿no?, que aunque nos queramos remontar a la montaña, de allá el Señor nos va a traer. Pero es que aquí lo dice, hermano. En cuanto al terror que infundías, y vamos a la bastardía que dice el 16, dice: a tu terror. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Amén. La soberbia engaña nuestro corazón. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado, porque del corazón emana todas las cosas. Y dice, y lo endurece. Vamos a Daniel 5:2. La soberbia endurece el corazón. Ya usted sabe por dónde voy en Daniel, ¿no? Daniel 5:20 dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue despuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Cuando se enalteció su corazón, dice, se endureció en su arrogancia. Por eso la soberbia endurece el corazón. Y este rey fue quitado. ¿Quitado qué? ¿Sí? Y fue a llegar a comer con las bestias. Provoca contiendas. La soberbia provoca contiendas. Claro que sí. Cuando usted ve a una persona soberbia, y a veces usted lo puede aguantar, pero llega un momento que hasta le saca, como decimos, ¿no?, las canas. Pero llega un momento que hay gente que no aguanta y crea contiendas. Y no solamente en un trabajo, puede tener contiendas en su hogar. Vamos a Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice: por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Miren, si nosotros recibimos consejo y lo hacemos, está la sabiduría en eso. Más sin embargo, por la soberbia solo viene la contienda, solo viene peleas. Por eso el soberbio pasa en pleito y obviamente no sigue consejos. Los escucha, pero no los sigue. O creemos que escucha, obviamente no los sigue, porque el resultado sería diferente. Dice aquí, trae destrucción, trae insolencia, trae destrucción. Proverbios 16:18. Vamos a Proverbios 16:18. Dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu.
Mire qué terrible. La destrucción va adelante del orgulloso. Porque aquel que es soberbio va directo a la destrucción. Amén. Vamos a Proverbios 28-25. Proverbios, hoy bastante Biblia. Ahí hay bastante para que usted anote y pueda orar sobre eso. 28-25 dice: el hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. El soberbio incita rencillas, peleas constantemente. Y ahí nosotros tenemos que pensar, ¿cuántas peleas? Bueno, ¿cuántas peleas tengo en el día? ¿Cuántas peleas está la persona constantemente en ese círculo? Fue una falta fundamental de los israelitas en su andar por el desierto, la cual causó una severa advertencia por parte del Señor. ¿El pueblo de Israel era soberbio? Sí, y por la soberbia se desviaba de los caminos y el Señor lo corregía. Mire lo que dice Levíticos 26:19. Levíticos 26:19. Hoy estamos hablando sobre que Dios resiste a los soberbios. 26:19. Dice aquí. 26:19, sí. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. El Señor hablándole, porque dice en más adelante, ¿no? Arriba del 14 dice, resultados de la desobediencia. Y el resultado de la desobediencia a causa de la soberbia es que Dios cierra los cielos. El cielo se vuelve como hierro y la tierra como bronce. O sea, las oraciones no pasan ni del cielo ni de la tierra. O sea, rebotan ahí, rebotan. Amén. También estuvo relacionada con el castigo, entre otros, del rey Usías. ¿Se acuerda que lo vimos ayer al rey Usías? Dice que él hizo lo bueno delante del Señor, conforme a todo lo que su padre hizo. 52 años él reinó. Y el Señor lo empoderó, el Señor lo engrandeció, el Señor entregó a sus enemigos en sus manos. Él hizo armas letales, pero el orgullo y la soberbia lo acabaron, porque él entró al templo para quemar incienso, que era solamente le competía a los sacerdotes hacerlos. Y él tomó el incensario y le cayó lepra. Y los separaron, los sacaron rápido del templo y los separaron de la familia. Y además los enterraron hasta los huesos separados del resto del mundo. Por eso la soberbia, por eso dice, una vez que hayas comido, te hayas saciado, te haya el Señor multiplicado, no olvides que fue el Señor el que te prosperó. No lo olvides. Por esa razón, cuando nosotros tendemos a olvidarnos, la soberbia empieza a caminar en nuestro corazón. Vamos a ir a Isaías 25:11. Mire lo que dice Isaías 25:11. Isaías 25:11. Y en medio de él, Moab extenderá sus manos como el nadador extiende sus manos para nadar, pero el Señor abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos. El Señor trajo destrucción sobre Moab. Era un pueblo arrogante y el Señor lo entregó. El Señor acabó con ellos. Amén. Judá y Jerusalén. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías 13:9. Jeremías 13:9 dice: así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Miren qué tremendo. Porque uno le dice, se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. O sea, no solamente la soberbia, sino la gran soberbia de Jerusalén. Amén. Vamos a Amos 6:8. Amos. Amos. Está Oseas, Joel y Amos. Amos 6:8. Dice: el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos.
Aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. La arrogancia, la soberbia, el Señor la detesta. Y el Señor mira de lejos, aunque nosotros pensemos que no es así, hermano. El Señor no se contradice en su palabra. Dice, las palabras griegas también transmiten la idea de exhibición hueca, autoensalzamiento de la persona, arrogancia. Mire lo que dice Proverbios 3:34. Proverbios 3:34. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El Señor ciertamente se burla de los burladores, porque dentro de los burladores están los soberbios, porque se burla de los demás. Tiene un corazón pues desviado. Amén. Dice aquí, para enseñar que Dios se opone a los soberbios. Dios se opone, y lo podemos ver en Santiago. Como les dije, Dios los mira de lejos. Por esa razón, examinemos nuestro corazón y veamos. Por eso David decía, examíname, oh Dios, examina mi corazón, oh Dios, y ve en mí si hay camino de maldad. Examíname. Usted puede decir, Señor, examíname, pero también cuando el Señor lo examine, usted sea capaz de escuchar lo que Dios le tiene que decir. No se quede como, bueno, examíname Dios y yo creo que estoy bien en todos mis caminos. Cuando han pasado 20 años caminando de la misma forma, cuando no hay un fruto. Acuérdese que el Señor Jesucristo, cuando pasó por la higuera, le pidió frutos. ¿Y qué pasó? La maldijo porque no le dio frutos, pero sí podía dar frutos. Mire, si Dios le pide que haga algo, y muchas veces Dios te va a pedir algo, no lo que tú puedes hacer, sino lo que tú no puedes hacer. Por eso dice que el Señor está contigo. El Señor, cuando uno dice, mira, el Señor, no puedo, es cuando estás listo. Porque muchas veces cuando pensamos que estamos listos, es que no estamos listos. Porque creemos que es en nuestra propia fuerza. Y no es en nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso cada vez que usted lea la palabra y usted dice, no la entiendo, tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, necesito de ti. Tu palabra dice, Señor, que tú derramarías de tu Espíritu sobre toda carne que te invoque. No toda la carne del mundo, sino la carne, las personas que estén invocando el nombre del Señor. Porque esa es la única forma. Usted le puede hablar como yo le decía a una hermana, mira, yo no te tengo que convencer a ti de servir al Señor. Ya cuando usted es cristiano de años, a usted nadie lo tiene que convencer, se supone que usted ya está convencido, más que requete contra convencido. ¿Por qué tiene que alguien venir a convencerlo? Si cuando el Señor nos saca de Egipto, el mismo Señor le dijo que Moisés le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Por esa condición salimos de Egipto, para servir al Señor. Y lo vamos a servir no en las áreas que nosotros pensamos o queremos. Dios nos va a llevar a esas áreas donde nosotros nos incomodamos porque Dios quiere trabajar en nosotros. Pero imagínense, yo quisiera trabajar en el Pentágono, pues. Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo puedo. Amén. Otra cosa es donde Dios me quiere llevar. Por esa razón, qué importante cuando nosotros reconocemos que teniendo estas características, este pecado, porque la soberbia, acuérdese que es la base de todo pecado. Acuérdese que Satanás, mira, te vi caer del cielo, ¿se acuerda? Oh, lucero de la mañana. En Ezequiel 28, le dice cuando la iniquidad se halló en tu corazón. Por eso, hermano, tenemos que reflexionar. El Señor mira de lejos a los soberbios, pero exalta al humilde.
Y ahí donde nosotros tenemos que llegar, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque todavía tenemos muchas cosas que ver sobre la soberbia, ¿no? Y lo vamos a leer, lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a terminar con esto, dice, miren lo que dice en el diccionario bíblico, humildad, o sea, soberbia y la humildad, no, las cosas que se anteponen. Dice, un deseo y pretensión de superioridad, estamos hablando de la soberbia, sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Pretensión de autosuficiencia y autoexaltación es un estado opuesto a la humildad. El que es soberbio no es humilde, aunque se vista aparentemente como humilde, pero no es humilde. Amén. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Es tan elevado en sí que él no reconoce al Señor. Y puede ser cristiano, claro, puede ser salvo, pero no se rige por lo que dice la palabra. Obviamente, si nosotros no nos regimos por lo que dice la palabra, entiéndalo, no le damos la soberanía de Dios en nosotros. Lo quiero sacar de ese engaño, porque a veces nosotros pensamos, no, pero no somos soberbios. Si no seguimos la palabra, que es con la que nos podemos medir, obviamente yo no tengo al Señor como el soberano en mi vida. Dice, ¿fue el pecado de Satanás? Sí, fue el pecado de Satanás. ¿Y dónde sale eso? Bueno, aquí en la Biblia, vamos, Ezequiel capítulo 28, mira aquí, rapidito, dice 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares no era más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Mírelo. Por esa razón, Satanás se elevó. Su orgullo, su arrogancia, su soberbia se explayó completamente. Por esa razón tenemos que mantener nuestros pies sobre la tierra. Tenemos que reflexionar. Y muchas veces uno dice, bueno, este tema no me compete a mí, le compete a fulano de tal. Aquí es donde nosotros tenemos que meditar y ver, porque a veces el Señor nos habla en la letra pequeñita. Amén. Porque claro, cualquiera que se compara con Satanás va a decir, no, yo estoy pero lejos de Satanás. Yo no soy para nada orgullosa, soberbia, no. Pero sí hay ciertas cosas que las cuales ya hemos visto, y ahí es donde usted tiene que empezar usted a meditar y usted mismo preguntarse, ¿no? ¿Me creo más que los demás? ¿No tengo nada que aprender de nadie? Nadie me puede enseñar nada. Realmente no aprendo de nada. Esa es una condición de soberbia, déjeme decirle. Porque siempre tenemos algo que aprender de los demás. Porque, como que yo no aprendo nada de nadie, es como que yo miro a los demás sobre el hombro. Entonces, ahí es donde yo tengo que fijarme en esas actitudes. Dice aquí, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esa es la característica que Satanás realizó, ¿no? El pecado que se halló en él. Mire lo que dice Isaías 14, 1 al 23. Isaías 14, 1 al 23. 11. Y con ese ya terminamos el día de hoy. No lo vamos a leer todo, porque aquí vamos a leer, dice, como el 14:12, Isaías 14:12, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. De aquí, ¿de quién están hablando? ¿Aquí usted sabe de quién están hablando?
Y este lucero, que Lucifer, fue el que cayó. Y entonces, ¿qué fue el de Ezequiel 28? Por eso es necesario tomar las doctrinas elementales, porque ahí hablamos quién era el de Ezequiel capítulo 28 y quién es el de Isaías 14, versículo 12 en adelante. Así que, hermanos, le damos muchas gracias este día por estar con nosotros. Recuerde, la soberbia es un pecado, es la base de muchos pecados y es algo que nosotros tenemos que desarraigar de nuestra vida. Haga ahí un checkmark en toda la lista y empieza a pedirle al Espíritu Santo. Si no tiene con quién usted hablar, empieza a pedirle al Espíritu Santo para usted medirse usted. En esta área yo tengo que trabajar. Quizá usted ha sido muy bendecido por el Señor. Y al ser bendecido, que ande usted no tenía esa condición de soberbia, el ser prosperado lo desvió de los caminos del Señor. Puede ser ese un ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a detenernos. Le damos muchas gracias esta mañana por estar con nosotros. Vamos a dar unos anuncios antes de terminar. Tenemos mañana jueves tenemos servicio a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos grupo de jóvenes con nuestra hermana Cristian, que la hace por Zoom. Prontamente, creo que el día 18 tienen servicio. ODM Kids, que están las enseñanzas de los niños. El devocional, mañana a las 10 de la mañana. La intercesión, que son todas las madrugadas a las 2 de la mañana y a las 9 de la noche algunos días. La escuela de liderazgo, que está los martes. Y las doctrinas elementales, que si, como le dije, si usted quiere saber quién era el personaje de Ezequiel capítulo 28 versículo 1 en adelante, y el de Isaías capítulo 14 versículo 12, eso lo aprendemos en doctrinas elementales. Así que le damos muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía y nos vemos mañana nuevamente a las 10 de la mañana. Vamos a orar antes de terminar. Vamos a orar y darle las gracias al Señor. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día, Señor. En esta mañana te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón. Y si hay, Padre, indicios de soberbia, o si hay soberbia en nuestro corazón, si la hay, renunciamos a ella, Padre. Lo confesamos nuestro pecado. Y que tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad. Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos ser llenos de tu presencia, para desarraigar, Padre amado, toda raíz, Señor, para poder, Señor, ser esa virgen que te está esperando, esa iglesia, Señor, santificada, Padre, para que podamos, Señor, unirnos en el cuerpo y no ser desechados del cuerpo, sino unidos en el cuerpo, Padre. En esta hora te damos toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, y te damos muchas gracias, mi Dios, por cada hermano y cada hermana que está en sintonía. Bendice sus vidas, bendice su entrada, bendice su salida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén, hermanos. Así que nuevamente nos vemos mañana a las 10 de la mañana en otro Devocional con Cristo. Vamos a seguir con el tema Dios resiste a los soberbios. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Nos vemos mañana.